Hola, ¿qué tal? Una semana más con todos ustedes, nosotras, Aquí, aquí en la historia puta de Canarias, Dieguito Flores. a su servicio eternamente, mi gente. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Carmita puede dar fe. Sí, sí, se presta todo. Lo legal. Total. Bueno, Lo ilegal se negocia, lo lo ilegal se ilegal no se negocia. habla en público, mi gente, ya está. Es la única frontera. Bueno, Y con Carmita Valido también estamos aquí, sí, por claro, favor. claro, claro. Bueno, pues esta semana, saludamos también a Neri Pérez y Berto Rodríguez. Sí que siempre lo están dando todo. Ustedes lo ven en los otros programas de Radio Faro, en este no, pero también lo están dando todo por aquí. Sobre todo Berto, que Que es el que nos es acompaña el aquí detrás de la mesa. maravilloso jefe supremo de producción, super SEO. Todo De esto, todo, de un hombre todo. para todo, un hombre orquesta. Total, total. ¿Por qué esta semana la historia es puta, Dieguito? Porque esta semana... Ay, cositas, siempre. Nosotros, ustedes saben siempre que les traemos algo interesante Sí, y que nos sí. motiva. Esta semana la historia es puta porque vamos a hablar de una señora que se llama, se llama Maruja Soto Tavío, que Mm. salvo que salgan nuevas evidencias, porque el mundo de la historia, ustedes saben que funciona así, que la gente siempre va Siempre está en revisando. revisión, sí. Pero en principio, Maruja fue, podremos decir en este momento, la primera ilustradora gráfica en el periodismo en Gran Canaria. Por ahora, podemos Mm. decirlo. Esto lo hemos sacado del link que nos estén viendo por YouTube y eso. Están viendo un libro delante nuestro que se llama Incógnitas, que es de nuestro historiador recurrente Tu al que favorito ya. estamos Estamos abonadísimos. abonados a él. Sí, o sea, es nuestro Netflix de la historia reciente Sí. de Canarias, Agustín Millares Cantero. Gran... Iba a decir una bestialidad. No, no. A ver, gran piedra filosofal Gran allí, la piedra, fuente en la que nosotros bebemos. sí, total. Que además, aquí siempre que les traemos un libro que intentamos siempre para que vean la fuente y todo eso, que lo estábamos hablando con Carmita antes, eso también para que ustedes se animen y le echen un ojo, lo miren, Sí. porque son libros que se venden en librerías canarias, que si no tienen para Mm. comprarlo, están en bibliotecas canarias también. También. Mm. Y hay una cantidad de detalles que siempre tenemos que dejar fuera Sí. que le dan más vidilla al asunto también, porque todo no cabe en un podcast de media hora, Claro. pero... Lo que no cabe en el... Tenemos que hacer un tenemos que hacer un trabajo de tener que elegir y para poder resumir en media hora, pero siempre o sea, los animamos a que lean la historia porque siempre hay un montón de detalles que explica otras cosas que contamos Ujú. y que son interesantes y sobre todo la vida de esta mujer fue muy... Total, total, porque a ver, o sea, en la historia cualquier mujer que se posicione siempre es una persona que, o sea, pueden tener por seguro que, que es una vida o sea, interesante. interesantísimo, porque con el patriarcado que todavía existe hoy en día es Claro. gente que lo dio todo Y que se revela contra la y que se revela estructura contra. social de ese Ujú. momento. Y bueno, en concreto, de quién esta mujer, para presentárselas un poco, Maruja Soto aparece en este libro, además que por ser una artista muy reconocida en su época, también porque fue una sindicalista que sobresalió durante la huelga de banca que hubo a finales del año 1933, que esta es una época que nos están escuchando siempre cuando es como los albores anteriores de la República, el principio de la República, todo esto, que es como cada 24 minutos una huelga, Sí, más o menos. fue una época muy, muy revulsiva. Y es Sí. que, y Millares que tiene un montón, tiene varios libros sobre esta época Ujú. y la verdad que le ha sacado. Total, que además siempre es muy interesante porque esto yo creo que lo he dicho 400.000 veces, pero le diré otras 400.000, que siempre dice, no, la primera República Española, ese momento donde estaba todo en caos porque había tanta revolución y tal, fue porque la gente pudo salir a reclamar derechos, o sea Veníamos de que una eso es, dictadura. en realidad eso es un avance, el hecho de que la gente pueda salir a la calle y pueda Claro. montar pifostios y diga, oye, hasta aquí, ya está, no queremos que... Y luche por sus No, derechos, claro. que la dictadura de la que venía saliendo el país en ese momento era de la de Primo de Rivera, para que se haga, pues Mm, desgraciadamente España tuvo ese periodo súper contrasto entre dos dictaduras. mm. Pero, volviendo a esta mujer, Maruja Soto Tavío nació en 1927 en Puerto de la Cruz, en Tenerife, y era hija de Lía Tavío Martínez y de Nicolás Soto Sánchez. Que aquí, pues, hemos pensado que es de importancia hablar de sus progenitores y sobre todo de la madre. Sí, menudo elemento también. De la madre, total, porque ella fue una artista súper importante que influyó muchísimo en su hija, en cómo se desarrolló a lo largo de toda su carrera y juntas, pues trabajaron juntas en varias ocasiones, además, que yo me imagino que eso tendría que haber sido súper, en su momento, Sí, tuvo que ser súper interesante la vida de esta total. mujer, la verdad.
Su madre, Lía Tavío, había nacido también en Puerto de la Cruz, era una artista polifacética, o sea, era pintora, escultora, pianista, compositora, poeta. Llegan a ser en el barroco y le hubiera dicho a Leonardo da Vinci, quítate tú que me pongo yo. Sí. Bueno, el barroco no, un poquito antes, fue en el Renacimiento, perdón, yo aquí confundí. Es que vengo un poco cansado, mi gente, que vengo de un día de trabajo duro. Y de una semana dura Una también. semana dura, por si se me cruzan los cables de repente. Es que hoy no hemos ni preguntado. No, Carmita ha sido muy elegante, no me ha preguntado ni qué? cómo estoy, porque ha dicho ¿para qué? ¿Para qué? Pero aquí estoy. Volvamos al capítulo. Y su padre consiguió unas oposiciones para ser jefe segundo de la sección de telégrafos en Las Palmas en 1922 y se instalaron finalmente en la ciudad de Las Palmas en la calle Buenos Aires, que para quien no le suene mucho la ciudad de Las Palmas, la calle Buenos Aires es una de las calles más céntricas que hay ahora mismo en la ciudad, o sea, directamente donde está el Cabildo de la isla, parte de atrás del Cabildo, es la calle Buenos Aires. Sí, porque la parte de la parte de atrás del cabildo, arriba, el cabildo, sí. Exacto. La primera sede. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, se vienen al centro de Las Palmas y en su casa su madre montó una academia de dibujo y pintura. En la planta baja de esta casa se instaló también una tertulia de los intelectuales de la época. Y esto... A mí esto... ¿Sabes de lo que yo cuando estábamos preparando esto? De lo que bueno, se instaló la madre. Esto, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo el capítulo de La Gomera sobre la revuelta de Chichinabo, que hicieron ese contubernio, todos los pijos? Estaba pensando, aquí sí era un sitio seguro, era guay de reunirse, gente mucho más decente. Y en este contexto donde Maruja y su hermano y su hermana crecen, pero la que le hereda el talento artístico y le da un uso y desarrollo al talento artístico es Maruja. Que el 2 de octubre de 1926, a los 55 años, muere el padre de Maruja. Y entonces ella se tiene que poner a trabajar porque la pensión que le quedó a la madre no mantenía a la familia. No daba, vamos. ¿Dónde se pone a trabajar? En el Banco Hispanoamericano, que tenía 2 sucursales, una en la calle Triana y otra en el Parque Santa Catalina. Y mientras trabajaba en el banco, empieza a asistir al estudio de academia del Puerto de la Luz, que pertenecía al escultor de Arucas Manuel Ramos González, que es muy reconocido fuera y dentro de la isla. Bueno, es que Arucas es a nivel también de labrantes, de escultura, de todo. Es Claro, o sea, es una escuela muy potente. Donde tenía material. Sí, había material. La piedra de Arucas. Total. Y en esta escuela pues había otros 5 compañeros más. Y en marzo de 1933, Manuel Ramos, o sea, el de la academia, monta una exposición en el gabinete literario junto con los alumnos más adelantados y Maruja es la única mujer que participa en el evento. O sea, que esto es importantísimo. En 1933, una señora participando en esa exposición de arte. Una chica joven. Y claro, la carrera de esta mujer pues sigue para adelante, ¿no, Carmita? Sí, porque ella, bajo las enseñanzas de Manuel Ramos y también con el apoyo de la madre, que influye bastante en ella, Maruja va perfilando y depurando su técnica y en ocasiones participan juntas en varios proyectos. Uno de ellos fue cuando Juan Padrón, que fue redactor jefe de la provincia del periódico La Provincia, propone un evento para homenajear a la poeta Josefina de la Torre Millares. Entonces, a 1 de agosto se forma un comité y le proponen a Manuel Ramos la creación de una obra para tal fin, que le llamaban un pergamino. La verdad es que no logré saber si era un pergamino o era un cuadro. Yo creo que era más bien un cuadro. Y ¿qué hace? Hace un concurso en su academia entre sus alumnos y Maruja y su madre presentan un boceto que es el que gana. Es el que gana el concurso. Por favor. Qué maravilla que viene el tándem ese madre-hija, Total, o sea... La obra se presenta en el acto que se celebra en el Hotel Monopol, que el Hotel... Metropol, que el Hotel Metropol es donde están hoy las oficinas del Ayuntamiento de Las Palmas. Están las casas consistoriales en Santa Ana y lo que todo el mundo llama el Ayuntamiento de Las Palmas, porque el Ayuntamiento de Las Palmas está en lo que era antes el Hotel Metropol. Todavía tiene la forma. Sí, ¿sabes? Si lo ves por fuera se ve claramente que es un hotel. Y si no te fijas
fijas en las banderitas y un poco, si lo ves así de refilón por la pista, la gente lo confunde con un Sí, hotel. con un hotel. A estas alturas del año, del año 33, Maruja ya era conocida, bueno, a esta altura de la organización del evento, Maruja ya era conocida porque el 28 de ese mes de agosto había salido un artículo sobre ella en la provincia, con su foto, que venía acompañado de su foto en el taller de la academia, donde el articulista la ponía por las nubes y aseguraba que esta mujer tendría que ser enviada al Colegio San Fernando, que es en la Real Academia de Arte de Madrid, por la calidad de su trabajo. No se sabe exactamente si fue en esta fecha o durante la organización del evento, donde la organización del evento a Josefina de la Torre, donde Maruja Soto y Juan Padrón empezaron un idilio. ¿Por qué ponemos esto aquí? Porque esto va a ser importante. Y luego volveremos. Volveremos luego a este tema. Esto nada que ver, pero yo quiero reconocer una cosa. Soy súper fan de la palabra idilio. Me encanta, o sea... Sí, sí, es que suena bien idilio. Tener un idilio. Total. Bueno, el caso es que no encontrábamos tampoco otra palabra. El caso es que Maruja Soto no solo fue reconocida por ser artista, sino también por su labor en el sindicalismo y en la lucha de los derechos laborales. Resulta ser que el Sindicato Profesional de Empleados de la Banca de Las Palmas, que había sido fundado a finales de 1932, en poco tiempo, a finales de 1932, con el apoyo del Partido Comunista, y que era el que tenía mayor afiliación en los 4 bancos más importantes, que eran el Hispanoamericano primero, detrás venía el Blandy Brothers Company, el tercero era Bank of British West Africa Limited y el Banco Bilbao. Que ha sobrevivido. Hasta hoy en día. Estos bancos los trabajadores, los empleados y las empleadas de estos bancos estaban en junio de 1933 en la lucha por conseguir la ampliación de la jornada intensiva para los meses de julio a noviembre. La jornada intensiva era de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que ustedes sabrán que cuando se habla de 8 a 2 de la tarde es de atención al público. O sea que la jornada se prolonga una vez cerradas las puertas, pero una vez cerrada y antes de abrirla. El caso es que ellos intentaban que esto se prolongara julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Como las negociaciones habían salido mal, habían estado negociando con los empresarios de la banca y no había forma ni manera, los trabajadores aprobaron por la asamblea una convocatoria de huelga indefinida a partir del 3 de julio. Al final esta huelga no se llevó a cabo porque llegaron a un acuerdo con la patronal de hacer la jornada intensiva durante el primer trimestre, es decir, julio, agosto, septiembre, y dejar octubre y noviembre para el arbitrio del jurado mixto de Las Palmas. ¿Se acuerdan ustedes lo que era el jurado mixto? Que ya lo hablamos una vez en uno de los episodios, en unos capítulos. Era una institución pública que estaba formada por gente de la magistratura y del mundo judicial o jurídico, y además ciudadanos normales y corrientes sin conocimiento jurídico, de tal manera que ambos cuerpos llevaran a ese arbitrio en distintas maneras de ver un problema. Algo que parecía que estaba bien y funcionaba. Muchas veces no se llegaban a demandas porque en el arbitrio se arreglaban los temas. Pero en este caso, acuérdense que todavía no ha ganado, todavía no han sucedido las elecciones donde gana el Frente Popular, todavía estamos en el bienio en el bienio negro que le llamaban, donde las derechas las derechas se alternaban. Sí. El caso es que el jurado mixto se declara incompetente para resolver este asunto. Probablemente estaba lleno de incompetentes, pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir esto es que el mismo jurado mixto decía que eso no estaba dentro de sus competencias, la resolución de ese conflicto. El caso es que el sindicato entonces convoca una huelga para el 6 de octubre porque los empresarios se niegan
mediante negociación con los sindicatos, se niegan a prolongar la jornada intensiva en el mes de octubre y noviembre. Y la Delegación Provincial de Trabajo no se le ocurre otra cosa que declarar ilegal esta huelga. Esas son las cosas para ser amigos Coño, en medio de un conflicto, tú que eres parte del Estado, ¿cómo coño haces esta mierda? Yo es que no... Por eso, esto es es incendiar el conflicto. Pero bueno, aquí... Martillo, a ver si el funciona. Que paga, el que pone el dinero pone la tonada. Los 4 bancos que antes mencionamos, ¿qué hizo? Empezar a despedir, bueno, hicieron muchas cosas, desde montar campañas contra los huelguistas, decir que habían elementos subversivos que incendiaban la huelga, bueno, en fin, pero una de las cosas que hicieron también a más gorda fue despedir a la gente que fue a la huelga. Se solidarizan con esta huelga la Federación Nacional de Empleados de Banca, o sea, que el conflicto... Por cierto, ¿tú te has dado cuenta que esto es como una tónica que cuando hablamos de huelgas de esta época es siempre la gente intenta protestar por la vía legal y de repente viene la patronal con la pisonadora, revienta. Y además con estos movimientos que queman mucho por a la 2 ciudadanía. meses de es que tú dices, hay que ser miseria, ya, tío. Total, ¿sabes? Y dice, pues todos a la calle, ¿sabes? Para volver al conflicto más fuerte. No, solamente eso, es para castigar a la gente y que aprenda, claro, y que aprenda. Nada, que se solidarizan con esta huelga la Federación Nacional de Empleados de Banca y la Federación Provincial de Sindicatos de Obreros. Es decir, que esta huelga no se queda aquí, se traspasa a todo el Estado y encima no solo se quedan los empleados de banca, sino que se riega a otros sectores. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Pues que estas dos organizaciones plantean huelga escalonada. Y todo termina y todo culmina en un célebre meeting que se celebra el 15 de octubre en el pabellón recreativo. ¿Tú sabes dónde estaba el pabellón recreativo? En la calle Perdomo, paralelo a la calle Buenos Aires, detrás de Correo. Y al final ese edificio calle Perdomo 38, para que lo busquen en el Google Maps. Quiera pasarse por ahí, decir. Claro, ahí estaba, el pabellón recreativo era un lugar municipal donde la gente iba a ver cine, teatro, había un montón de actos culturales y era para muy popular. Pues allí lo demolieron en el año 82 para hacer vivienda. Perfecto. Al final, después de muchas vicisitudes, de mediaciones que no funcionan, y aunque fue una derrota sindical, al final media montón de gente, y de los 174 empleados y empleadas despedidas, se readmitieron la mayoría, quedando solo 14 expulsados, que con la idea de que esta gente pudiera acudir a los tribunales a reclamar su reinserción. Pues bien, una de las empleadas despedidas fue Maruja Soto, de las expulsadas, que no tal. Pero ella, sin embargo, renunció a ninguna demanda porque ya tenía otro trabajo, ya verán. Durante esta lucha, Maruja Soto tuvo una intervención muy reconocida porque ella era parte del comité de huelga de empleados de banca, también fue reconocida por el Sindicato Profesional de Empleados de Banca, y de hecho cuando la patronal durante la huelga hacía proclamas sobre elementos perturbadores, se refería a ella. O sea, que era la puta ama, sí, básicamente. Sí. Se supone que fue en este tiempo donde ella se afilió a la Agrupación Socialista de Las Palmas. Y aquí fue donde ella se hizo de la Agrupación Socialista. Y además se granjeó una fama de luchadora más que reconocida por muchos y muchas sindicalistas durante ese tiempo. Pero Dieguito, estas dos tampoco eran las únicas facetas de Maruca. No, porque esta señora despunta por todos lados. O sea, su madre era polifacética y ella dijo, yo también. Sí. A ver. Y su compromiso y lucha en la huelga de la banca hizo que muchas compañeras socialistas la tuvieran en cuenta para que entrara en el Frente Popular durante la campaña electoral de 1933, que encima la Agrupación Socialista de Las Palmas había ubicado el comité electoral en la calle Buenos Aires. O sea, número 20. Número 20. Al lado de la casa. Que ella vivía en el 18, o sea, que era pared con pared, que le quedaba... A mí esta clase de comodidades es como que el destino te está diciendo... Sí. Algo. Vamos,
Al ladísimo. En los mítines que se celebraron durante esta campaña electoral había 15 oradores y 3 oradoras, de las que sobresalía justo Maruja Soto. Llegó a dar mítines con hombres así muy reconocidos en la izquierda, entre ellos, por ejemplo, Juan Negrín. Sí. Ella ¿Algún? dio mítines con Juan Negrín. Sí. A muchos de ustedes les sonará Juan Negrín por el hospital Doctor Negrín en Las Palmas. Pero es que fue presidente Es que de él la fue República. el último presidente de España, de la República, es el último presidente de la parte democrática de España antes de que ya la dictadura ganase, o sea, Franco ganase la guerra civil. O sea, ya pueden ver lo que despuntaba esta mujer en ese momento. Bueno, acompañada por la plana mayor de toda la izquierda de la isla, básicamente, en esta época. Era la primera vez, además, que el nombre de una mujer aparecía en titulares de prensa, convocando a la gente a los mítines en una campaña. Y lo que llamaba la atención de su figura era que era una mujer de familia de bien, burguesa, oficinista. O sea, que una persona con este perfil estuviera tan involucrada en la lucha obrera y militara en fuerzas de izquierda, porque además estaba rompiendo. Sí, porque además lo tenía claro, ella lo decía, que ella luchaba, que era ella luchadora por los derechos de los obreros. Que ella era una mujer burguesa de familia bien y oficinista. Total. No tenían un duro, pero bueno. Claro, pero que podría haberse mirado por otro lado, podría haberse dedicado a apoyar otros sectores. No. Ella se creía obrera. Total. Y 2 semanas antes de empezar la huelga del sector de la banca, ella había empezado a hacer colaboraciones esporádicas en el periódico La Provincia por mediación de Juan Padrón, que es el que les hemos mencionado antes, que era el redactor jefe. Y cuando la despidieron del Hispanoamericano del banco a mediados de octubre, ¿qué ocurre? Que dicen, pues, ¿por qué no te pasas a ser la redactora artística? Fue un nombre que le inventaron para ella, porque no había, en aquel momento, habían gráficos, habían periodistas gráficos, pero a ella la querían poner más por encima de los demás. Y que además a mí, o sea, esto... Lo de redactora, efectivamente. Hacía esta mujer tanto ilustraciones para reportajes y entrevistas de Juan Padrón como para series que sacaban las secciones del periódico, caricaturas cuando se le pedían, etc. Y en total en la provincia ella dejó entre 110 y 120 trabajos más o menos que eran muestras pictóricas. Uno de los primeros trabajos que hizo fue ilustrar un reportaje sobre el manicomio de Las Palmas, que justamente lo hizo Juan Padrón en este reportaje, y en este trabajo Maruja pudo capturar las expresiones de las personas internas y las expresiones severas de la monja, y fue un trabajo que le supuso un reconocimiento enorme a su talento. Que además esta forma tan, ¿no? de poder cubrir la noticia de forma tan visual en este momento. Hay que saber hacer eso. Total. Y después vino la ilustración de una entrevista que también hizo Juan Padrón al doctor Richard Stein, y de este proyecto, que en este proyecto le colaboró con su madre. A mí es que esto me encanta, lo de la colaboración artística que tenía, no profesional, porque además está como... Hay muchas figuras cuando empiezas a ver de esta época que ponen como siempre como una relación tóxica madre-hija. Ellas no. Y aquí rompiendo moldes y diciendo, mira, perdona, que esto no... o sea, eso es lo que se vende, no tiene que ser... Se entendía muy bien, sí. Siguiendo con su carrera, la sección crónica de Sociedad del periódico le encarga la serie Chicas Conocidas, que eran retratos de señoritas distinguidas de la sociedad de Las Palmas en aquel momento. Y todo esto era incitado ¿por quién? Por Juan Padrón, que le gustaba estar en todas las fiestas de sociedad y en todos los concursos de Misses habidos y por haber. Y claro, los concursos de Misses siempre eran las chicas de bien. Total. ¿Qué ocurre? Que suponía una contradicción en un artista socialista con un compromiso social que estuviera retratando mujeres que pertenecían a familias conservadoras, de la élite monárquica, que pertenecían a la oligarquía isleña, cuyos intereses además eran opuestos completamente a los principios que defendía ella como obrera, pero tenía la obligación de hacerlo porque se lo exigían sus jefes, porque al final no dejaba de ser un diario de corte muy conservador en este caso. De hecho, varias de las mujeres con las que trabajó, que esto es muy fuerte, acabaron militando en la sección femenina de la Falange Española. Esas señoritas conocidas. Que claro, uno cuando tiene que comer también tiene que pasar... Esto es lo más normal del mundo. Y toda esta contradicción entre principios y trabajo fue haciendo mella en Maruja. Esto fue entrando.
Pero de vez en cuando, eso sí, o sea, surgían trabajos donde ella podía mostrar sus principios en sus obras. Como el que hizo, por ejemplo, para ilustrar otro trabajo de Juan Padrón, como no, en el que tuvo que hacer ilustraciones del asilo de los ancianos desamparados, la leprosería regional y la Junta de Protección de la Infancia, donde reflejaba, por ejemplo, las penurias de los más humildes y la rigidez y frialdad de las monjas que Sí, trabajaban. O sea, porque claro, aquí hay una crítica sí. social bestia. Hay un reflejo de lo que había. O sea, Total. la sociedad no era la muestra de retrato de la señorita No, conocida, la no, o sea, sociedad era lo era otro. lo otro, esta gente que tenía enfrente a Ujú. una frialdad por parte de las monjas increíble. ¿Ustedes han escuchado ahora mismo el nombre Juan Padrón 400 veces, si no 500 más o menos? Carmita, ¿quién era este hombre? Juan Padrón Merián. Pues mira, te lo voy a decir así, a lo bestia, y sin paños calientes. Juan Padrón fue, que era, ya lo hemos dicho, el redactor jefe de la provincia, fue el hombre por el que Maruja se suicidó el 20 de marzo de 1939 a la edad de 27 años. Ella se levantó por la mañana, se arregló, se vistió, salió de su habitación, se fue al mueble donde tenía un arma, se la apuntó al corazón y disparó. Como vivió, murió. Total, o sea, es la intensidad. Sin más corte de venas, ni más. Ujú. O sea, una cosa, ni más veneno ni nada, así, a lo A los tal, hardcore. a los hardcore. Juan Padrón había migrado a Cuba y allí trabajó en el periódico El Mundo. Qué casualidades, tío, los nombres. Sí, Que me total. quedé en el periódico El Mundo como corresponsal de Nueva York. Entonces, y dado, él era opositor al gobierno que en aquel momento estaba en Cuba, que era una dictadura, la del dictador Gerardo Machado Morales, y entonces tuvo que salir tarifando para Canarias Ujú. a mediados de 1931. Trajo con él el borrador de una novela que publicó, a ver por dónde vamos. Que publicó por partes en la provincia, pero que al final se terminó publicando desde el mismo periódico, desde la Mm. rotativa de la provincia, y se titulaba Sueño de un demente, que tuvo una repercusión importantísima en aquel año. ¿Tú sabes cuál era el argumento de esta novela? ¿Tuviste la película Papillón? Papillón no la he visto. Bueno, años más tarde se publicó una novela que se llamaba Papillón y hubo una película en el 69 que era, a cuenta de esta película no vi yo El Expreso de Medianoche porque el argumento de Papillón es un preso, un reo francés que se lo llevan a la Guayana Francesa. La Guayana Francesa tiene varias islas que las cogían de prisión Ujú. los franceses, porque claro, te meten en un islote y de allí no sales. La prisión perfecta, entonces los tenían allí sueltos a los reos y allí pasaban necesidad, entre ellos mismos las cosas que se hacían, lo que le hacían Los los carceleros. carceleros. Bueno, y es del año 69, se llama Papillón porque el protagonista de la historia tiene una mariposa que se dice papillón en francés. No sé si la tenía tatuada en la espalda Mm. o en el pecho. Deberían ver la película, está muy bien. Fue muy famosa en su momento y creo que tuvo algún que otro Oscar. Nada, Juan Padrón escribía artículos de todo tipo y tocaba todos los temas. Se hablaba de política, crónica de sucesos, crítica literaria, hizo un reportaje sobre Al Capone. Mm. Igual se iba por el centro de la isla y hacía reportajes sobre los pueblos, sobre el mundo rural de Gran Canaria. Bueno, y desde sus artículos dejó evidente desde el principio su tendencia política, que era como la de Buzz Lightyear, que es hacia la derecha y más allá. Vaya. Y más allá, efectivamente, porque este tío era casi fascistoide. De hecho, él era un admirador de Primo de Rivera. Ay, la pobre Maruja. Es que, tío, tú no me digas a mí, esa mujer tenía que tener en la cabeza, porque ella estaba enamorada de él. Mm. Esa mujer tenía que tener en la cabeza como una olla a presión, Eso ¿sabes? total. Tú imagínate. Fue vocal de la Federación de Clases Medias de Las Palmas de Gran Canaria y secretario del Sindicato de Periodistas de Gran Canaria. ¿Tú sabes lo que es la Federación de Clases Medias? Para que veas tú la gente cómo se cree. Es una organización
que eran una asociación de pequeños propietarios, de gente que tenía pequeños comercios y así, porque claro, era como una tercera vía, ellos no querían que se la asemejara con los obreros, porque claro, No lo pero era. tampoco llegaba a la altura de la oligarquía. No, porque claro. Porque ahí hay que nacer, Ahí hay que ahí no te, nacer, no, por ahí no favor. te, no entras tú cualquiera que tiene, no, ahí hay que hacer o tener. Ujú. Hay que nacer o tener. O casarse, Entonces, pero eso o también estaba casarse, sí, pero ella complicado. estaba casada con hijos y no podía. Sí. Y entonces, nada, él y fue por la tercera vía que era. Y los radicales del Ayuntamiento de Las Palmas lo incluyeron en la gestora gubernativa del ayuntamiento, en la que permaneció como independiente hasta el triunfo del Frente Amplio. Por aquella época había un montón de inestabilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas porque cesaban los concejales, al que no lo echaban, bueno, el que no dimitía, y aquello, al final el Estado creó una gestora y a él lo Le metieron como independiente, sí. Entonces, junto a un colega suyo, que se llamaba Domingo Navarro, lograron encabezar la comisión que reorganizó la Asociación de la Prensa. Y desde este lugar, desde esa atalaya de la Asociación de la Prensa, es donde él dio cobertura al golpe de Estado. Terrible. O sea, hablando bien del golpe de Estado, porque Total. lo puso a trabajar para los fascistas Que que yo, dieron el golpe. o sea, con estas cosas también te digo que es La como pobre Maruja. la pobre Maruja, que en este momento Maruja ya se Que lo que había son 27, suicidado lo que sí en 27. No, todavía no se había suicidado. Esto fue. en el, Ella murió en el 34. en el 34, el golpe de Estado fue en el 36, entonces... Ah, no, sí. Claro, Pero, o sea, pero, no, antes tragó ella tragó. de todo. Tuvo Pero que tragar. claro, digo, wow, o sea, lo que hubiera visto, si no, o sea, lo que... Sí. Terminó yéndose a Londres, este hombre terminó yéndose a Londres en 1939, donde se dedicó a la exportación de fruta. Después fue administrador de una empresa constructora, no sé qué fue lo que le hizo a los fascistas, que lo castigaron de esta manera, pues podría tener un periódico para sí. Lo que pasa es que en ese mundo había mucha gente mordiendo. Total. Y al final terminó dando clases en un instituto. Murió en febrero del 86. Duró un montón de años, también te digo. Bueno, ¿qué pasó con la vida de Maruja Soto? Maruja Soto era una mujer rebelde con convicciones sociales y con principios ideales de izquierda, que había puesto su cuerpo y su alma en la lucha obrera. Se ve de buenas a primeras trabajando en un medio conservador, haciendo cosas que ella no quería, desafiando además los criterios sociales tradicionales, porque fue amante de un señor que estaba casado y con hijos. Y luego un hombre reaccionario completamente, muy en contra de lo que ella pensaba, y la mujer, la verdad es que se dio cuenta de que ella para él solo había sido pues un ligue de un señor reaccionario que sabía que se acostaba con una roja, y para él aquello era como algo, ¿sabes? Como una, no sé, ¿cómo se le llama cuando alguien... ¿Una aventura? Sí, para él una aventura, pero además como una estrella que colgarse, ¿sabes? Ah, sí. Entonces ella no vio otra salida, era una aventura, no era tan importante para como él era para ella, que lo quería, sino que ella era un pasajero. El rato que tuvo con ella fue una aventura pasajera. Entonces no vio otra salida que suicidarse. Y de hecho, fíjate tú cómo era ella la noche antes de suicidarse estuvo trabajando en las acuarelas en una de las acuarelas de la serie de esta que era sí. De la señorita. Yo me la imagino a ella la noche anterior, porque había tenido también una reunión con lo de la agrupación. Yo me imagino que estaría en la reunión los compañeros preguntando lo que haces ahí, luego por la noche trabajando en las acuarelas, y ella pensando, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí con este hombre cuando mi pensamiento y mi cuerpo y mi espíritu están en otro lado? Además, para acabar un poco también con otra tónica, con la fuerza que había metido ella durante la huelga, la capacidad que había tenido ella de convocatoria, de oratoria, el poder, lo que ella luchó durante la campaña electoral. Claro, durante la campaña, el hecho de que como mujer pudo posicionarse por méritos en todo ese escenario, o sea, un animal... Es que sí. Pues eso. Y luego lo que pasó después de que muriera, porque claro, cada parte la instrumentalizó, mientras la izquierda quería
que se reivindicara su figura, que no quedara como una mujer, porque el certificado de muerte fue muerte por herida de arma, claro, y la izquierda decía, oye, esta mujer, ¿sabes? Los partidos de izquierda que habían trabajado con ella querían que esa figura se reivindicara, porque no solamente era una gran luchadora, una mujer con convicciones, era una gran artista y además una mujer que sufrió por un hombre y ellos querían, y la derecha instrumentalizó le pusieron, incluso ella que era atea, le pusieron una cruz en la lápida. Esas cosas. Ah, Pero bueno, mi gente, por eso se llama este programa La Historia Puta de Canarias, sí, porque hay gente que lo da todo y la sigue que pasando le puta sigue después de pasando muerta. puta después de muerta, sí, Pero señor. aquí estamos para reivindicar la memoria, para Sí, que se lean libros como el de Incógnitas, sí, léanse el que... libro porque... o muchos otros también que tenemos más por ahí. Y nada, y con esto ya nos hemos pasado un poquito de la Pero hora, bueno, pero no tanto, o sea, decente. en fin, la historia era interesante. Total, total. Y nada, pues mi gente, millones de trillones de gracias por estar ahí, por mirar, por ver, Por por escucharnos, por escuchar. oírnos, denle me gusta, suscríbanse, pasen pasen el podcast a gente que conozca, que le Total, guste la historia, y si no le gusta también se lo y si, pasen para y que si nos ven por aprenda. la calle y no les gusta, nos lo dicen. No me gusta que hayas hecho Ah, esto, claro, ¿sabes? claro. Nosotros nos ponemos humildes enseguida, no se Sí, sí, sí. preocupen. No, yo no, a mí que no me diga lo que No, sea. A mí no me digan en la cara lo que no le gusta. bueno, pues me lo dicen todo a mí. Pues nada, nos vemos. Muchísimas Venga, gracias. hasta la semana que viene.